Reveladas 3 escalofriantes historias de miedo de un conserje, lo oculto y siniestro de su TRABAJO. Eugenio siempre había pensado que el viejo edificio era un lugar extraño. Durante el día, era un refugio de voces, risas de niños y el olor a comida. Pero cuando el sol se ocultaba, el ambiente cambiaba drásticamente, un silencio denso lo invadía. De repente, el ruido de sus propias escobas retumbaba como un lamento en el vestíbulo. Algo no estaba bien. Mientras barría la entrada, un escalofrío le recorrió la espalda. Esa noche, algo le decía que debía estar alerta. Los murmullos se transformaban en ecos escalofriantes, y el sótano, un lugar olvidado por la mayoría de los inquilinos, comenzó a llamar su atención. Un brillo tenue provenía de la puerta entreabierta. No es la primera vez que escucho historias sobre este sitio, pensó, recordando las viejas leyendas de su barrio, donde desaparecieron personas, y lo que una vez había sido un terreno maldito seguía jugando en la mente de la gente. En el aire había una tensión palpable, como si el edificio mismo respirara. Empezó a escuchar ruidos extraños, golpes sordos, como si alguien batallara en la oscuridad de abajo. Su corazón empezó a latir más rápido. La curiosidad era más fuerte que el miedo, así que se acercó al sótano, aquel destino al que todos temían. Las luces titilaban sin razón, una atmósfera opresiva lo envolvía mientras descendía por las escaleras. En la penumbra, creía vislumbrar sombras que danzaban a su alrededor. Esa noche, las familias del edificio comenzaban a notar cosas raras, un grito ahogado sonando desde el fondo, un niño que juraba haber visto una figura oscura en la ventana. A pesar de vivir en un lugar donde el miedo era parte de la rutina diaria, aquellas coincidencias se sentían diferentes. A medida que las horas se sucedían, el terror aumentaba, adueñándose del entorno. Siempre conocían el horror de las calles, pero eso era algo más. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De repente, en una esquina oscura, Eugenio sintió la urgencia de seguir a una sombra que se deslizaba. Con cada paso, el aire se hacía más denso, casi tangible. El miedo lo paralizaba, pero la adrenalina lo empujaba a seguir. Con cada respiro, el peligro se sentía más cercano. En un giro inesperado, se encontró con una figura espectral, una sombra que tenía vida propia. Frente a él, una mirada intensa lo atravesó, parecía que la esencia misma del dolor y la tristeza lo observaban. No puedes quedarte aquí, susurró la sombra, como si las palabras vinieran de otro mundo. Eugenio sintió un frío helado atravesar su ser. Tienes que recordar. Era un mensaje que estallaba en su mente. La comunidad debía conocer la verdad, lo que había estado oculto durante años. Pero ¿estarían listos para enfrentar el horror que habitaba en su hogar, o sería Eugenio quien deba luchar solo contra lo que reclaman esos ecos perdidos de dolor? Su corazón latía desbocado mientras la oscuridad lo envolvía, y la noche parecía urdir un destino aterrador. Eugenio apenas podía respirar. Las palabras de la sombra resonaban en su cabeza como un eco persistente. Tienes que recordar. Las escaleras del sótano parecían interminables, y el aire se volvía más frío a cada paso. Se detuvo un momento a recuperar el aliento, cuando un ruido, sutil pero inconfundible, emergió de la oscuridad. Era un llanto, un lamento desgarrador que hacía eco en las paredes. Se dio cuenta de que no estaba solo. A su alrededor, las sombras se arremolinaban, formando figuras indistintas que parecían moverse con vida propia. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Qué clase de alma atormentada habitaba en el sótano? Eugenio sintió la necesidad de descubrirlo, de desvelar los secretos que el edificio guardaba celosamente.
Sin embargo, el temor crecía en él, como un monstruo que gestaba en la oscuridad, descendió unos peldaños más, y se detuvo al ver un destello en el fondo del sótano, un viejo espejo, polvoriento, reflejaba la tenue luz de la bombilla titilante. Pero, el reflejo no era el suyo. En lugar de él, vio una figura de niña, con el cabello desordenado y una mirada llena de tristeza. Ella apenas sonrió, pero su expresión era de desesperación. ¿Quién eres?, preguntó Eugenio, su voz apenas un susurro. La niña extendió un brazo hacia el espejo. Ayúdame. Ellos no me dejan ir. Su voz quebrada resonó en la oscuridad, reverberando en el espacio como si los muros mismos fueran un testigo del dolor. Eugenio, incapaz de apartar la vista del reflejo, sintió una mezcla de compasión y terror. ¿Qué te pasó? La figura se encogió, su tristeza invadiendo el ambiente. No puedo recordar, pero algo oscuro me retiene aquí. El eco de su dolor me aprisiona. Las luces comenzaron a parpadear con más intensidad a medida que ella hablaba, liberando un aire helado que llenaba el sótano con un sentimiento más pesadillesco. Atrás, los pasos resonaban, un murmullo bajo de voces. Eugenio se volvió, y las sombras empezaron a cobrar vida, acercándose lentamente. Eran figuras vagamente familiares, rostros que finalmente le resultaban inquietantemente familiares. Eran inquilinos del edificio que habían desaparecido, aquellos que él nunca había creído que estarían allí. ¿Por qué no nos ayudaste?, preguntaron al unísono, sus ojos vacíos y profundos lo observaban con una furia indescriptible, la presión aumentaba en su pecho. Yo no sabía. No entiendo lo que sucede aquí. Las sombras se hicieron más palpables, cada vez más amenazantes. La niña del espejo gritó, y el sonido pareció romper una barrera. Eugenio sintió que algo oscuro se apoderaba de él, su voluntad flaqueaba, ahogado por una ola de desesperación y sufrimiento. Recuerden. Recuerda lo que pasó, gritó la niña, las visiones comenzaron a inundarlo. Recuerdos fragmentados de la historia del edificio, un secreto oscuro que había estado enterrado por años. Una tragedia silenciosa, y una conexión entre todos ellos. La verdad lo golpeó como un mazazo. El edificio era un organismo, alimentándose del dolor y sufrimiento de aquellos que se atrevían a quedarse. Repentinamente, Eugenio se sintió atrapado entre dos mundos, el suyo, llameante de vida, y el anhelo de aquellos que vagaban por las sombras. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz temblando. En respuesta, oyó un grito, un eco aterrador: liberarnos. Mientras la oscuridad avanzaba, santificada por un sufrimiento antiguo, Eugenio comprendió que no solo se trataba de su supervivencia, sino de una batalla por liberar a las almas atrapadas en su hogar. Pero, ¿qué sacrificios estaría dispuesto a hacer para enfrentar esta lucha? ¿Lograría encontrar la forma de romper el ciclo de dolor, o se convertiría en parte de la oscuridad que intentaba erradicar? La noche todavía lo envolvía, y el tiempo se estaba acabando. La oscuridad del sótano parecía cobrar cuerpo, envolviendo a Eugenio con cada instante que pasaba. El peso de las almas atrapadas lo aplastaba, cada lamento un hilo crudo que lo ataba más a su destino. Liberarnos, resonaba en su mente como un mantra aterrador. Su corazón palpitaba desbocado, mientras un sudor frío comenzaba a empapar su camisa. La figura de la niña en el espejo se desvaneció de un solo golpe. Eugenio sintió que se le escapaba la única luz en aquel abismo. «Espera», gritó, pero solo el eco de su propia desesperación le respondió. Sintió que el aire se volvía pesado. Las sombras que antes eran meras figuras ahora parecían tomar forma, brotando de las paredes húmedas, como raíces negras que intentaban arrastrarlo hacia el fondo. Eugenio, sin saber por qué, se volvió hacia los rostros conocidos que lo miraban. «¿Qué quieren de mí?». Su voz se quebró, resonando en la profunda soledad del sótano. Cada figura parecía más enfadada que la anterior, como si hubiera una especie de justicia que reclamar. «Tu indiferencia creó nuestra prisión», dijeron en un murmullo sibilante. «Cada vez que ignoras nuestras súplicas, el edificio se alimenta de tu miedo». Sintió una punzada de culpa atravesar su ser, como un velo afilado. No podía recordar cada rostro, pero conocía el riesgo de vivir en la negación.
No podía ayudar, murmuró, las palabras salían débiles, como hojas secas arrastradas por el viento. Debes recordar la verdad, insistió una voz, resonando con un eco que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Las luces parpadeaban como si sintieran el terror que lo envolvía. Eugenio cerró los ojos, tratando de concentrarse. Recuerdos comenzaron a brotar, imágenes distorsionadas de días y noches empañadas con secretos, gritos ahogados que atravesaban el tiempo. Visiones de vidas interrumpidas, de aquel edificio en su esplendor y en su decadencia. Un espectáculo de alegría que se tornó en desesperación, se vio a sí mismo en la entrada del edificio, en aquellos tiempos en que el sol iluminaba, cuando nuevos inquilinos llegaban llenos de promesas. Pero algo había cambiado. El aire que antes era fresco se volvió pesado, como si algo maligno hubiera comenzado a envenenar el espacio. La infancia de aquellos desaparecidos, despojada de cualquier esperanza, lo miraban ahora desde la penumbra. «¡Despierta!», gritó una voz familiar desde las sombras. Cognia, su antigua amiga del edificio, apareció desenfocada entre las sombras, su aspecto era aterrador. «No es solo tu vida, Eugenio. Es el ciclo. Tienes que romperlo antes de que te atrape. No eres una víctima. Eres el elegido. Tienes el poder». Eugenio sintió una mezcla abrumadora de pánico y determinación. ¿Elegido? ¿De qué manera? La oscuridad a su alrededor parecía estrecharse, y las almas, furiosas, empezaron a acercarse, como un tumulto de sombras ansiosas por ser liberadas. ¿Cuál es el sacrificio que tengo que hacer?, se le escapó en un susurro. Las respuestas no vendrían fáciles, sabía, un vórtice negro se abrió frente a él, emanando un frío que le heló la sangre. «Ahí está», dijo Cognia, «entre las sombras se esconde la clave de tu redención. No dejes que se apoderen de ti». Finalmente, Eugenio sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Aquella oscuridad lo llamaba, le susurraba a través de aquellos gritos agonizantes. El tiempo se aceleraba como un tren descarrilándose. Tenía que elegir, se sumergiría en la oscuridad o daría un paso hacia la luz, aunque eso significara enfrentarse a lo desconocido. La esencia del horror lo rodeaba, y un nuevo grito desgarrador resonó: «Es tu último momento». Las luces se apagaron de golpe. En la desolación, una pregunta le retumbó en el corazón: ¿sería Eugenio capaz de aceptar la verdad que encerraba el edificio, o sería otro eco más en el lamento de las almas olvidadas? A medida que la oscuridad se cerraba a su alrededor, Eugenio sintió que alguna puerta, tal vez a su infancia, podría estar abriéndose. Solo necesitaba recordar. Pero, ¿qué le entregarían esas memorias? ¿La salvación? ¿La condena eterna? La oscuridad lo envolvió por completo. El frío se deslizaba por su piel, un hielo que helaba hasta la última fibra de su ser. Eugenio sintió que el aire se volvía un peso, una carga implacable que lo arrastraba hacia la nada. Gritos apagados reverberaban en su mente, ecos de un pasado que nunca había querido enfrentar, y en medio de ese caos, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de las sombras. Era el brillo desgastado de una linterna, parpadeante como su esperanza. «Eugenio. Ven», gritó la voz de Cognia, ahora más nítida. Pero el sonido venía de todas partes, como un canto de sirena que prometía revelaciones ocultas. El aislamiento del sótano se desvanecía lentamente, y mientras avanzaba hacia la luz, recuerdos comenzaron a desnudarse ante él. La primera vez que había entrado a ese edificio con su capataz, los chistes entre los trabajadores, las risas de los inquilinos. La vida antes de la tragedia. Sin embargo, todo lo que recordaba también tenía un sabor amargo. Esos rostros que ahora eran sombras parecían clamar por algo que él había fallado en entregar. Eugenio no sabía por qué, pero se encontró caminando hacia el centro del sótano. Una grieta en el suelo parecía abrirse como una boca oscura, tragando cualquier resto de luz. Su corazón golpeaba como un tambor, y en un último intento por recordar, murmuró: «¿Qué hay en mí que necesita ser liberado?». La respuesta llegó en forma de susurros acompasados.
La verdad de las puertas cerradas, resonaban las almas. Eran ellos, los que se habían perdido en el tiempo, quienes deseaban una segunda oportunidad. El pánico lo invadía, cada paso hacia el vórtice era un paso más hacia su condena y su liberación. Sin embargo, no podía quedarse ahí, atrapado entre la luz y la oscuridad. Tenía que elegir, nadie antes había cruzado esa línea, y el peso del conocimiento lo abrumaba. Con las manos temblorosas, Eugenio se agachó para tocar la grieta. El contacto le lanzó un escalofrío. Una visión le golpeó la mente, él mismo, niño, escondido detrás de una puerta en su antigua casa, presenciando una discusión entre sus padres. Un grito desgarrador, una caída, seguido por un silencio ensordecedor. Fue entonces cuando comprendió que había sido testigo de un secreto que había condicionado su vida. Recuerda, Eugenio. Recuerda para romper el ciclo. Clamó Cognia, su figura ahora más clara, apareciendo justo al borde del abismo. Eugenio, con angustia y determinación, gritó al vacío, sé lo que tengo que hacer. Sé lo que pasó. Las sombras comenzaron a retorcerse, alzando una orchestra de sollozos. La grieta en el suelo brilló intensamente. Es tu oportunidad. La voz de Cognia era ya un eco distante. Eugenio sintió que su propio miedo era la llave. Hizo un esfuerzo titánico, y con un grito desgarrador, se lanzó al abismo. La oscuridad lo recibió como una madre que abraza a su hijo perdido. Y de repente, un estallido de luz lo envelopó. De pie, sobre un camino de recuerdos olvidados, Eugenio se encontró en un pasillo familiar, el mismo que había recorrido años atrás. Un sentido de urgencia lo invadió. Tenía que ir a la habitación al final del corredor, donde el eco de su infancia lo había mantenido cautivo, sus pies se movían con una velocidad casi sobrenatural, pero el terror lo seguía. ¿Acoplarse a la verdad significaría su salvación o su perdición? La respiración se le aceleraba mientras se acercaba a esa puerta. El silencio del pasillo se volvía abrumador, y cuando Eugenio finalmente llegó a la puerta, la voz de Cognia resonó una vez más en su mente, lo que está oculto lo destruirá. Con una última mirada hacia atrás, donde la oscuridad aún lo llamaba, Eugenio empujó la puerta. Y lo que encontró adentro, lo cambiaría todo. La luz ardía, pero la sensación de algo inminente, angustiante, se cernía sobre él. ¿Qué secretos lo esperarían detrás de ese umbral? ¿Estaba listo para descubrir la verdad o sería su condena eterna? La puerta se abrió de golpe, y un aire denso y frío le dio la bienvenida. Eugenio frunció el ceño, la habitación estaba oscura, envuelta en un silencio que hacía eco de su propio corazón. Una tenue luz, similar a la de la linterna, iluminaba un rincón. Siguió su resplandor con la mirada, encontrando un viejo espejo polvoriento, cuyos bordes estaban cubiertos de telarañas. Allí, los ojos de un extraño parecían mirarlo desde el otro lado. Avanzó, sus pasos resonando en el suelo de madera desgastada. El espejo no estaba solo. En la pared opuesta, colgaban recortes amarillentos y fotos enmarcadas de personas que no reconocía. Parecían ser antiguos inquilinos del edificio, sus rostros estaban congelados en sonrisas inquietantes y miradas vacías. Pero algo más le llamó la atención, en el centro de cada foto, había una pequeña mancha oscura, como si alguien hubiera querido ocultar algo. ¿Qué sucede aquí?, murmuró Eugenio, mientras su pulso aumentaba. Se acercó al espejo, sintiendo una atracción inexplicable. Su aliento formaba pequeñas nubes de vapor en el frío ambiente. La superficie reflejaba lo que estaba detrás de él, pero en el reflejo, las sombras eran más intensas y se alargaban hacia él como si intentaran atraparlo. Un susurro helado salió del espejo. Eugenio, ven. La voz se sentía familiar, un eco de sus propios pensamientos. Pero cuando dio un paso atrás, sintió un tirón, como si algo en el espejo no quería que se alejara. Tienes que verlo, la verdad está aquí. De repente, una explosión de imágenes invadió su mente. La escena borrosa de la habitación de su infancia se superpuso al reflejo. El grito angustiado de su madre resonó claramente,
no vayas allí. No lo abras. Entonces, una figura oscura apareció detrás de ella, una sombra que se acercaba lentamente. El espejo vibraba, y Eugenio supo que no debía mirar, pero sus ojos estaban pegados a la superficie. Todo lo que olvidaste está aquí. Te necesito, la voz de Cognia resonó de nuevo, pero esta vez estaba cargada de urgencia y terror. Eugenio temblaba. No sabía si debía seguir adelante o retroceder. La oscuridad detrás de él parecía palpitar, ganando fuerza. ¿Qué veré si miro?, pensó, mientras la necesidad de descubrir la verdad luchaba contra el temor a lo que podría encontrar. Sin pensarlo más, su mano se acercó, y con un movimiento casi involuntario, tocó el espejo. Un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. De pronto, la superficie se volvió líquida, y el reflejo de su propia imagen se distorsionó como si el vidrio abriera un portal. La habitación comenzó a girar y se vio succionado hacia el interior, arrastrado por un torbellino de recuerdos. Eugenio vio fragmentos de su vida, momentos desteñidos. Escenas de sus padres, la discusión que había escuchado, el accidente escondido. Su infancia, rodeada de secretos, se desmoronaba ante él. La angustia de no saber lo que realmente había pasado lo ahogaba. Dímelo. Ya no puedo más. Gritó, pero nadie lo escuchaba. Solo había murmullo, risas apagadas y sombras que danzaban alrededor de él, y cuando pensó que todo se había detenido, una figura apareció en el centro de aquel caos. Era la misma sombra que había tomado a su madre. Ella alargó la mano hacia él, y el horror llenó el aire. Eugenio susurró, y el eco propició un vaivén en su mente. No. No puede ser, se dijo, pero ya era tarde. Su aliento se detuvo en su pecho al darse cuenta de que la figura era el mismo, en una versión más oscura, más sombría. Tú también te has perdido. En un instante, Eugenio comprendió que la verdad que venía buscando no solo revelaría secretos, sino que también podría desatar un terror inimaginable. Mientras una ola de pánico lo envolvía, gritó con todas sus fuerzas, no. No quiero, pero ya era demasiado tarde. Tras la imagen del espejo, un grito desgarrador resonó, y Eugenio se sintió caer en la pura desesperación. Cuando las luces finalmente volvieron a brillar en la habitación, no estaba solo. Ahora somos uno, dijo la sombra, sonriendo con una mueca que hizo que su sangre se helara. ¿Acaso la verdad era menos que liberación? Eugenio perdió el equilibrio. Con su alma gritando, se vio arrastrado hacia un rincón oscuro. ¿Qué va a pasar ahora?, pensó en un último susurro de terror. Lo único que quedó fue su reflejo, deformado y lleno de promesas siniestras. Las risas de las sombras resonaban a su alrededor mientras se preguntaba si podría enfrentarse a lo que había desatado. La habitación ahora parecía un laberinto de horrores. ¿Cómo podría escapar de sí mismo? ¿O tal vez nunca lo había buscado? Un golpe resonó en la puerta detrás de él. Pero, ¿quién podría estar llamando en medio de esa pesadilla? La sombra sonrió con una malicia que Eugenio podía sentir en su piel. No puedes escapar de lo que eres, decía mientras se acercaba lentamente. La habitación, ahora una especie de pesadilla viva, parecía retorcerse a su alrededor. Las fotos colgadas en la pared murmuraban en una sinfonía de ecos, contando historias que Eugenio no estaba listo para escuchar, relatos de vidas truncas y secretos olvidados. La puerta golpeó de nuevo, esta vez con fuerza, resonando como un martillo en su mente. Eugenio. Una voz familiar. Abre la puerta, rápido. Era Sofía, su amiga, y a pesar de la penumbra, su presencia era un rayo de luz en esa oscuridad implacable. Te necesito. El dolor en su voz era desesperante, y una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Eugenio. Sin embargo, la sombra detrás de él se convirtió en una risa más alta, más visceral. Ella no puede ayudarte. Tú perteneces a mí ahora. Exclamó, mientras las murallas de la habitación se estrechaban, como si el espacio mismo lo estuviera tragando lentamente. No. No vayas a abrir.
El grito de Sofía cortó el aire, pero Eugenio se sintió paralizado, dividido entre el miedo a la sombra y la necesidad de salir. La puerta seguía golpeando, su amiga luchando por entrar. Eugenio. Confía en mí. En un acto impulsivo, Eugenio dio un paso hacia la puerta, pero al hacerlo, una ola de frío lo envolvió, y la sombra lo sujetó con fuerza. Podía sentir como cada fénix de la oscuridad se aferraba a su alma, tratando de arrastrarlo hacia el abismo. No puedes huir de tu pasado. La verdad siempre encuentra la manera de salir, la sombra susurraba, su voz mezclada con el eco de las risas. No quiero ser parte de esto, gritó, pero su voz se desvaneció en el aire. Sofía seguía llamando, su voz era el único ancla a la realidad. Eugenio se giró hacia ella, viendo su miedo reflejado en sus ojos. Sofía, tengo que hacerlo. Le dijo, sintiéndose desgarrado. No, Eugenio. No lo hagas. Es un engaño, advirtió ella desesperadamente. Pero la sombra comenzó a acercarse más, abriendo una boca oscura que parecía devorar la luz misma. Las sombras colindantes se unieron, y las imágenes en las paredes comenzaron a cobrar vida, reviviendo los momentos de apuro y dolor de aquellos que habían estado atrapados allí. En ese instante, Eugenio comprendió que el espejo no solo guardaba la verdad de su vida, sino que le ofrecía la opción de enfrentarse a ella o ser consumido por el horror que había liberado. Con el corazón en un puño, dio un paso atrás, mientras un grito resonante llenaba la habitación. La sombra se convulsionó, y Eugenio sintió las paredes temblar a su alrededor. No soy lo que fuiste. Soy más fuerte que eso. Gritó, desafiando a la sombra. Con cada palabra, sintió que el poder de la oscuridad retrocedía un poco, y pudo ver la luz de Sofía más claramente, proporcionando el valor que tanto necesitaba. De repente, sintió un impulso feroz y sus dedos encontraron el borde del espejo nuevamente. Con un movimiento rápido, tocó la superficie y se vio arrastrado de nuevo hacia el caos, esta vez decidido a no dejarse hundir. Mientras giraba en el torbellino de recuerdos, notó que las figuras atormentadas de las fotos en la pared empezaban a unirse a él, no como sombras, sino como un ejército de voces, impulsándolo hacia la verdad, hacia la liberación. Las imágenes danzantes de su vida pasaban ante él, su infancia, su madre, sus miedos y finalmente, un momento de determinación brillante. Al abrir los ojos, Eugenio sintió la presión del espejo, sintió el dolor de las sombras, pero también la luz brillante de Sofía que lo esperaba. Con un último gritó, déjame ir. Sintió el poder romperse. La habitación vibró con un estallido, un silencio profundo se apoderó del espacio, y, aunque no había más sombras, Eugenio supo que el peor de los horrores aún estaba por venir. Sintió que toda la fuerza del pasado, todos los secretos que había tratado de ocultar no solo habían sido revelados, sino que ahora lo seguían como un oscuro recordatorio. Y cuando miró a Sofía, vio en su expresión que ella tenía algo que revelarle. ¿Y si al final, la verdad era un monstruo mucho más siniestro de lo que había imaginado? La habitación permanecía en un inquietante silencio, un eco de lo que había sido. La luz de Sofía iluminaba el rostro de Eugenio, pero oscurecía sus ojos. Había liberado algo en su interior, una porción de su ser que estaba atada a los secretos más oscuros. La suave voz de Sofía apenas rompía el tenso aire. Eugenio, ¿qué pasó ahí dentro? Él podría haber respondido, pero las palabras se atascaban en su garganta. La sombra había dicho que no podía escapar de lo que era, y esa idea comenzó a anidar en su mente. Era como si la habitación misma lo estuviera mirando, evaluando su existencia. No sé si puedo volver a ser quien era, murmuró, su voz quebrada, asfixiada por la culpa. Tienes que contarme. Sofía presionó. Ella también estaba alterada, su rostro pálido como si hubiese visto a un espectro. Con un suspiro profundo, Eugenio empezó a relatar lo que había sucedido, cada fragmento doloroso aflorando como un antiguo veneno. Mencionó el espejo, las risas, el poder de la sombra, pero cuando llegó al clímax del momento, su mente se nubló. La voz oscura de la sombra resonaba en su cabeza.
No puedes huir de lo que eres. En un instante, Eugenio sintió que la habitación se cerraba nuevamente alrededor de ellos. Se giró de inmediato, y con horror vio que el espejo, ahora de pie en un rincón, comenzaba a vibrar. La superficie del cristal parecía agitarse, y una mano tentadora y fría emergió, ensanchándose como un pulpo de terror que buscaba aferrarse a ellos. Sofía, retrocede. Una especie de instinto primitivo despertó en Eugenio y, sin pensar, se acercó al espejo. Pero en ese momento, se dio cuenta de que el pasado no solo lo ataba a él, sino también a la otra persona más importante en su vida. La mano del reflejo se transformó rápidamente en algo más, ya no era sombra, sino algo tangible y demoníaco. Sofía gritó y comenzó a retroceder, pero Eugenio sintió que las dudas y el miedo se apoderaban de su cuerpo. No, no. Se repitió. Tenía que resolverlo, debía enfrentar la oscuridad no solo por él, sino por ella también. Una nube oscura empezó a dibujar figuras de rostros enrejados, y Eugenio vio, en un parpadeo, retratos de gente que conocía, amigos, familiares todos atrapados en las mallas de la oscuridad, sufriendo, gritando en silencio. Eugenio, pese a la creciente desesperación, sintió un tipo de determinación renacer en su interior. Sofía, ven. La llamó, mientras se acercaba nuevamente al espejo. Esa oscuridad no sería su destino. Vamos a romper esta maldición. De un movimiento brusco, tomó la mano de Sofía, entrelazando sus dedos mientras se pararon firmes delante del espejo. Juntos, gritaron, nos reclamamos a nosotros mismos. No somos lo que el pasado dice. De repente, una explosión de luz atravesó el cuarto. Las sombras retrocedieron, y el espejo, en un último intento, estalló en 1000 fragmentos, liberando un grito desesperado que resonó por toda la habitación. Los cristales volaron, fragmentándose en 1000 pedazos que brillaban como estrellas moribundas. La habitación comenzó a temblar, un eco de imágenes distorsionadas mostrando el pasado oscuro de Eugenio. Pero en el sonido ensordecedor, él miró a Sofía y vio en sus ojos un fuego de esperanza. Lo logramos. Una extraña calma llenó la habitación, pero el eco de las imágenes distorsionadas no se detuvo. Una sombra aún persistía en el rincón, observando desde el suelo. Tras la explosión quedó un único fragmento del espejo, aún reflejando imágenes, pero ahora eran diferentes. En lugar de la oscuridad, mostró una grieta que se abrió en lo profundo de su mente, y en ese nuevo espejo, un rostro conocido, uno que Eugenio no esperaba ver, su propio reflejo, pero distorsionado, como una fiera a la caza, hambrienta de poder. ¿Qué es esto?, murmuró, sintiéndose nuevamente atrapado, esta vez en su propia imagen. Mientras la desesperación comenzaba a envolverlo de nuevo, un pensamiento aterrador se plantó en su mente. ¿Y si habían liberado algo peor que una simple sombra? La realización se fue abriendo paso como un virus, dejando a ambos temblando, sin saber si podrían soportar la verdad que su propia imagen estaba a punto de revelar. Lo desconocido aún acechaba, y una nueva sombra iba a salir a jugar. ¿Podrían sobrevivir a lo que habían desatado? La tensión aún flotaba en el aire, como niebla espesa que se adhiere a la piel. Eugenio, temblando, observó su reflejo distorsionado en el fragmento del espejo. Era como si sus propios miedos y desesperaciones se hubieran materializado allí, y el terror apretaba su pecho con fuerza. Sofía dio un paso atrás, chocando contra la pared, sus ojos llenos de horror. Eugenio, ¿qué ves?, preguntó, su voz apenas un susurro. Él no podía apartar la mirada. El reflejo no solo lo miraba a él, sino que parecía devorarlo con una sonrisa burlesca, llamándolo a atravesar la grieta de cristal. Es yo, pero no soy yo, balbuceó, sintiendo la presión de esa criatura interna, como un monstruo hambriento que esperaba hacer su jugada. Es algo más, algo maligno. Aquella revelación envió un escalofrío por su columna vertebral. Mientras tanto, la sombra en la esquina parecía crecer, alzándose lentamente como un depredador acechando a su presa.
Eugenio sintió la oscuridad envolverlo, susurros distantes llamándolo por su nombre, burlándose de él. No hay escape, Eugenio, resonaron con un eco extraño. La voz de la sombra era un hondo canto de muerte. No, no te dejes llevar. Sofía gritó, rompiendo el hechizo que lo mantenía prisionero. Ella se colocó frente a Eugenio, su propia luz temblorosa desafiando la oscura presencia. Debemos salir de aquí. Esto no es el final. Pero en su voz había una huella de duda, no estaba tan segura. Con un esfuerzo sobrehumano, Eugenio trató de recordar la calidez de los buenos momentos, la risa de su infancia donde se había ido eso. La sombra, aprovechando este momento de flaqueza, se proyectó hacia él, como un dardo afilado dispuesto a clavar en su corazón. Recuerda, Eugenio, lo que hiciste. Nunca podrás escapar. Su voz era un susurro que helaba la sangre. ¿Qué hiciste? Susurró Sofía. Algo en su expresión cambió, un destello de comprensión que se acentuaba con el miedo. Tú conoces lo que hay en ti, Eugenio. Debes enfrentarlo. Lo sé, Eugenio respondió, su voz quebrándose. Creí que había dejado atrás lo peor. Pero siempre regresa. Sus ojos se oscurecieron, llenándose del peso de sus acciones pasadas. En ese instante, la sombra cobró forma, un rostro que conocía, un eco de una herida nunca sanada. Mírame, Eugenio. Mírame aquí, en el espejo, susurró. Era de alguien que había traicionado, alguien que nunca podría olvidar. Eugenio se sintió desbordado por recuerdos, por noches de tormenta y gritos apagados, por el eco de los sueños desgarrados. Esta vez, él había comenzado su propio ciclo de oscuridad. Sofía lo miraba, parpadeando contra el horror. No te rindas. Recuerda quién eres. Ampliando su conexión, ella tomó su mano, esta vez con fuerza, como si luchara contra una marejada. Eres más que tu sombra. Debemos combatirla juntos. Lleno de terror y destellos de valor, él se acercó al fragmento del espejo. Tienes razón. No soy solo esto. No me dejaré arrastrar. Con un grito que resonó como truenos, Eugenio se lanzó hacia el reflejo, decidido a enfrentarse a sí mismo. La grieta pareció expandirse, devorando el espacio entre ellos. Pero en el fondo, una promesa oscura latía. La fiera en el espejo no iba a permitir que lo olvidara tan fácilmente. Con cada paso que daba hacia su destino, Eugenio sintió que algo más empezaba a moverse, algo que no solo le pertenecía a él, sino que ahora buscaba cobijo en Sofía también. El fragmento del espejo estalló en una danza de sombras, y el eco del horror no se detendría. Mientras intentaba adentrarse más allá de esa puerta entreabierta hacia su pasado, una risa siniestra resonó de vuelta. Puedes intentar, Eugenio, pero el precio será alto. La habitación que una vez había sido calma, ahora estaba llena de ecos distorsionados y risas retumbantes. ¿Qué les aguardaba al final de ese camino de sombras? La sensación de que lo peor estaba aún por llegar se cierne como una nube negra. Sofía, con la mano entrelazada a la de Eugenio, tembló. Si esto es un juego, debemos ganar o perder juntos. Pero, antes de que pudiera concluir la frase, la habitación se iluminó momentáneamente, mostrando que un nuevo terror se acercaba, uno que los uniría de maneras que no podrían imaginar. Lo peor estaba aún por revelarse, y el camino apenas comenzaba. ¿Qué secretos había en el fondo del alma de Eugenio que estaban dispuestos a levantarse? El espejo se fragmentó en 1000 pedazos, y con cada trozo que caía al suelo, el sonido resonaba como un lamento de almas perdidas. Eugenio sintió que el aire se volvía más pesado, como si la misma tenebrosidad de aquel lugar intentara asfixiar su voluntad. La habitación comenzó a girar, y sombras alargadas danzaban en las paredes, como espectros celebrando su desdicha. No, gritó Sofía, al tiempo que intentaba recuperar el equilibrio. Mantente firme, Eugenio. Pero él apenas podía oírla. Su mente rugía con recuerdos y visiones que se mezclaban, cada imagen más oscura que la anterior.
El rostro del traidor en el espejo estaba allí, y su risa cruel lo perseguía. Eugenio se preguntó si había hecho lo suficiente para salir de ese abismo. ¿Cómo puedo luchar contra algo que soy yo mismo? Pensó, sintiendo que la desesperanza se cernía como un manto oscurecedor. A su lado, Sofía se mantuvo, pero su luz, antes tan brillante, comenzaba a atenuarse. La sombra parecía alimentarse de su temor, mientras la habitación continuaba transformándose en un laberinto de pesadilla. Las paredes comenzaron a cerrarse, acercándose lentamente, y Eugenio, sintiéndose atrapado, empezó a dudar de la fuerza de su decisión. «No te alejes de mí», exclamó Sofía, ocupando el espacio entre él y su noche. «No puedes rendirte. Juntos podemos enfrentar esto». Su voz, aunque temblorosa, hizo sonar una melodía de valentía que resonó en el pecho de Eugenio, y por un breve instante, sintió que la oscuridad retrocedía. Fue un momento fugaz. La sombra se deslizó hacia ellos, desplazándose como una serpiente en la penumbra. ¿Cómo que juntos? No podrán escapar de lo que son. Tu verdad regresará, Eugenio, siseó la voz, mientras emergía de la bruma. Era un canto seductor, que prometía redención pero llenaba el aire de desconsuelo. «Cálmate», clamó Sofía. «Debemos concentrarnos. Recuerda lo que has superado». «¿Qué he superado?», respondió Eugenio, su voz quebrada. «¿Qué puedo hacer frente a este monstruo que habita dentro de mí?». Mientras sus palabras se deslizaban en la oscuridad, el lugar en el que estaban poseía ahora una atmósfera opresiva, como si hablara en su contra. Fue entonces, en un instante robado a la lógica, que una imagen se proyectó en su mente, una serie de figuras perdidas, rostros que había olvidado. Eugenio recordó las risas de su infancia, las promesas que había hecho a su madre, el amor que una vez sintió. Era un torbellino de emociones, un fuego que luchaba contra la fría desesperación. «Esto no eres tú. No dejes que te arrastre». Sofía tomó su rostro entre sus manos, mirándolo a los ojos con una intensidad que lo sacudió. «Eres más fuerte de lo que crees». Las sombras retrocedieron ante su conexión, como el miedo frente a la voluntad férrea del amor. Eugenio sintió que una chispa de vida iluminaba su interior, pero justo en ese instante, un grito desgarrador recorrió el aire. Una imagen, una figura que creía perdida, se materializó ante ellos, un niño, su propio hijo, alargándole una mano desde las tinieblas. «Papá, ayúdame», clamó la figura, que solo se podía ver como un reflejo oscuro de lo que había sido. «No me dejes aquí». El terror se apoderó de Eugenio nuevamente, el no poder sostener esa mano, jugando con la realidad misma, lo hizo tambalear. «No. No puedo perderte de nuevo». Su voz resonaba con desesperación, llenando el aire con un peso abrumador. Las sombras lo rodearon de nuevo, susurros de traición llenando el espacio. Sofía lo apretó con fuerza, reprendiendo la oscuridad con su luz. «Tú no eres esto. No permitan que te atrapen». La habitación se estremecía, la risa maligna se intensificaba, y con una determinación renovada, Eugenio se adentró, buscando a su hijo, dispuesto a atravesar las sombras a cualquier costo. Pero, ¿qué precio tendría que pagar para recuperar lo que había perdido? Las sombras se reían, anticipando su fracaso inminente. Eugenio sabía que el camino frente a él estaba lleno de riesgos. Cuando la risa cesó, un silencio aterrador se adueñó de la habitación, y una presencia oscura se cernió sobre ellos, el verdadero rostro de su temor, el que había estado escondido en lo más profundo de su ser. «Bienvenido de nuevo», Eugenio, resonó una voz extremadamente familiar. Hoy, la verdad saldrá a la luz. En ese momento, el verdadero horror estaba a punto de revelarse. ¿Qué secretos inconfesables y perturbadores guardaba la oscuridad de su propia vida, esperando para ser desenterrados? El silencio se volvió ensordecedor. Eugenio, ahora de pie frente a la oscuridad palpable, sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba. La voz que resonaba en el aire era como un eco de sus pesadillas, un rasguño en su conciencia que nunca había podido ahogar. Hoy,
la verdad saldrá a la luz. La sombra, que se había manifestado como su propio reflejo en el espejo, avanzó lentamente, transformándose en una versión distorsionada y grotesca de él mismo. ¿Por qué me atormentas? ¿Qué quieres de mí? Eugenio gritó, su voz llena de desesperación. Esa figura se reía, una risa malévola que llenaba el aire de un frío helado. Solo deseo lo que siempre has negado, la verdad. La verdad sobre lo que hiciste, sobre lo que perdiste. De pronto, todo lo que Eugenio había guardado bajo llave comenzó a emerger a su mente como un torrente descontrolado. Recordó a su hijo, su risa, su juego, y después, el instante que cambió todo. Las luces de su vida se apagaron aquella noche trágica, donde la culpa y el miedo se adueñaron de su alma. Él te necesitaba, y tú lo abandonaste, susurró la sombra en tono burlón. No. No lo puedo soportar. Eugenio gritó, apretándose la cabeza con las manos, como si intentara suprimir esos recuerdos atormentadores. Sofía, al ver la lucha de su amigo, se acercó, su presencia era un faro de luz en medio de la tormenta. Eugenio. Recuerda quién eres. Recuerda a tu hijo. No te dejes llevar por su oscuridad. Juntos, podemos enfrentar esto. Las palabras de Sofía resonaron en su corazón. Se dio cuenta de que, si quería liberarse de esas sombras tenebrosas, debía enfrentar su miedo, aceptarlo. Miró a la figura que antaño había sido su reflejo. Tienes razón, dijo Eugenio, con una nueva determinación en su voz. No soy lo que fuiste. Soy más fuerte que eso. Con un nuevo resplandor en sus ojos, sintió como la luz de Sofía se entrelazaba con su propia esencia, imbuyéndolo de valor. No. Esto no terminará así. La sombra, iracunda, intentó asirse a su esencia, pero Eugene usó esa conexión con Sofía como un escudo. No somos tus prisioneros. Te enfrentaremos. A medida que sus voces se unieron, un torrente de luz emergió, arrastrando las sombras hacia atrás. El eco de los llantos de almas perdidas resonó en la habitación mientras el aura cálida de Sofía consumía la oscuridad. La sombra se desvanecía lentamente, pero no sin luchar. Nunca terminará, siseó, sus palabras arrastradas por un viento oscuro. Pero Eugenio sintió que su corazón se llenaba de ese amor que había olvidado, el amor que lo hacía resistente. Hoy cerraré este ciclo. Por mi hijo. Por mi vida. Por nosotros. Gritó, y con esos gritos, comenzó a liberar a las almas atrapadas. Cada grito era una chispa, cada palabra un acto de reivindicación. La habitación se revolucionó en una danza de luces y sombras, donde el miedo se desvanecía ante la esperanza. Eugenio, en ese instante, se dio cuenta de que al abrir la puerta a su dolor, no solo enfrentaba su pasado, sino también la posibilidad de un futuro brillante junto a Sofía. Finalmente, en un estallido de luz, la sombra fue arrastrada hacia el vacío, y el espejo se quebró, liberando un canto de esperanza. En un resplandor palpable, todas las almas perdidas comenzaron a ascender, gorjeando en una melodía de libertad. Eugenio se giró hacia Sofía, su corazón latía fuertemente. Lo hemos hecho. Hemos liberado a todos, dijo, pero su voz era ligera, llena de fe renovada. Sofía sonrió, esa luz que nunca dejó de brillar. ¿Estás listo para seguir adelante, Eugenio? Juntos, podremos crear nuestro nuevo futuro y recordar a quienes hemos perdido de una manera que honre su memoria. El aire se había despejado, cada eco opresivo se había esfuma. Eugenio supo que ahora era posible mirar al pasado y llevar consigo la fortaleza que había encontrado en sus amigos, en su propia vez de enfrentar su dolor. Con cada paso hacia la salida del sótano del viejo edificio, una nueva vida se presentaba ante él. Tras la pesada puerta, ya no habría más miedo, solo una libertad prometedora. Eugenio tomó la mano de Sofía. Con determinación y amor, juntos caminarían hacia el nuevo amanecer, y así, Eugenio dejó atrás el viejo edificio, llevando consigo las enseñanzas del pasado,
Una promesa de esperanza y la certeza de que nunca volvería a permitir que las sombras de su vida lo definieran. Necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren estas narraciones. Y no olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.